Proverbios capítulo 20, verso 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Parece que siempre fue muy difícil, tanto para Dios como para las personas, encontrar hombres de verdad. Hombres de verdad. Se ve que han escaseado siempre, tanto hoy como ayer, en los tiempos bíblicos. Yo no sé si todavía estás buscando a un hombre de verdad. Las chicas crecen, su hija va a crecer, sus hijas van a crecer, sus nietas van a crecer y van a andar buscando un príncipe azul. No sé si existe el príncipe azul o no, pero que lo buscan, lo buscan. Cuidado que hay muchos simuladores que algunos proclaman, como dice, ser hombres de verdad, pero que en verdad son hombres inseguros. No son hombres de verdad, sino hombres inseguros, hombres muy celosos, enfermizos, golpeadores, maltratadores, manipuladores, violentos, agresivos, gritones, chantajistas, provocadores que viven amenazando. Hay que prestar mucha atención porque además tienen en este tiempo más que nunca una voluntad débil, inclinados a vicios, pero vicios muy caros. Algunos son adictos. Esto significa que tienen hábitos de conducta peligrosas y además consumen determinados productos que les generan placer momentáneos y por eso no pueden prescindir de ellos, porque han desarrollado una dependencia total hacia esos productos que consumen. Por eso hay personas adictas a todo tipo de drogas, adictas al alcohol, adictas al cigarrillo, adictas a la tecnología e internet, adictos a la pornografía, adictas a los videojuegos. Ellos no tienen como prioridad suplir la necesidad de su hogar. No les importa si sus hijos tienen para comer o si tienen las zapatillas necesarias para ir al colegio. El tema es que a ellos no les falte para sus vicios o para sus adicciones. Ese es el tipo de hombre, entre comillas, que figura hoy. Por eso dice la Biblia, muchos proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cuidado, dice el dicho, ¿no? No todo lo que brilla es oro. Pero la Biblia nos habla de un hombre de verdad, digno de imitar. Pablo mismo lo imitó. En 1 Corintios 11:1 él dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El hombre digno de imitar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Como escasean esta clase de hombres de verdad, lo que hace Dios es escoger hombres comunes y corrientes, quizás llenos de falta como todos nosotros, y los transforma a través de todo un proceso completo y luego termina justamente en hombres de verdad. Vamos a preguntarnos hoy entonces cómo debería ser un hombre de verdad. En primer lugar, un hombre de verdad debería ser como Abraham, que profesó su fe. Abraham era una persona que no tenía problemas económicos. La Biblia dice que él era rico. Inclusive, después terminó al final de su etapa siendo riquísimo.
Pero Dios no hace acepción de clases sociales. Cuando tiene que buscar un hombre o cuando tiene que llamar, no lo mira por su clase social, también llama a hombres ricos. Pero los hombres ricos también tienen sus propios problemas. Su problema en particular era que su esposa era estéril y no podía tener hijos o descendientes directos. Dios lo llamó a Abraham a los 75 años. Dios lo escogió de Ur de los Caldeos, una de las ciudades más adelantadas de aquel tiempo. Se le reveló personalmente y lo llamó a dejar atrás todo su arraigo para formar de él una nación para Dios en un territorio nuevo para él que él desconocía. Pero no solamente iba a ser padre de multitudes, como Dios se lo había prometido, él llegó a constituirse en padre de la fe. Padre de la fe. Este hombre tenía debilidades. Sí, así como usted y yo, tenemos muchas debilidades. Por ejemplo, una de las debilidades que tenía Abraham era que le costaba decidir. Quizá usted diga como mi esposo. Bueno, pero siempre hay hombres que le cuesta decidir. Dios lo llamó a Abraham y le costaba tomar la decisión de salir de Ur de los Caldeos, después fue para Parán y no siguió adelante hacia la tierra prometida, allí murió su papá y le costaba tomar decisiones. Parece ser que el padre lo impulsó a tomar decisiones, pero a Abraham le costaba tomar decisiones, tenía problemas con el tema de decisiones, pero el producto final iba a ser maravilloso, Dios lo iba a transformar. Otra debilidad que tenía Abraham era que mintió para evadir problemas. Mentía para evadir problemas. Hay personas que mienten para no meterse en problemas, pero era una persona que le evitaba el problema. Pero cuando el problema está hay que enfrentarlo. Llegó un momento en que hasta estuvo a punto de perder su esposa y que su esposa sea parte del harén de Faraón. Dios se le tuvo que revelar a Faraón para hacerle entender que era mujer de Abraham, esa mujer que no la tocara, que no la tomara, porque empezaron a aparecer un montón de tumores allí en los egipcios y él decía, algo pasa acá. Lo que pasa es que Abraham mintió diciendo que era su hermana para evitar problemas. Pero fíjese que Dios lo escogió a Abraham, a pesar de estas debilidades que él tenía, como usted y como yo. Otra cosa que le pasó a Abraham, que no fue firme cuando tenía que serlo. Repito, anote, no fue firme cuando tenía que serlo. Justamente con el tema de la descendencia, el hijo no venía y no venía y no venía, y su esposa en esa desesperación lo metió en un problema. Le dijo, acostate con mi esclava. Buscaron un atajo para que de esta forma pudiese llegar la bendición de Dios. Tomaron una tangente. Le quisieron dar una manito a Dios, como que si Dios no fuera suficientemente poderoso para darle un hijo a pesar de la edad que ella tenía. Pero esta tremenda mala decisión lo llevó a meterse en grandes dificultades, que hasta el día de hoy los israelitas viven en problemas por culpa de una mala decisión de Abraham, porque le prestó el oído más a su esposa que a Dios. Hay veces que Dios nos mete en una prueba, y la prueba mayor a veces es la del tiempo, y cuándo vendrá, y cuándo Dios nos va a bendecir, y cuándo viene la bendición. Y ahí parece que muchas veces la esposa es como una gotera que cae cuando el techo está roto, ¿no? Y que te cansa. Y como diciendo, bueno, algo voy a hacer para que esta mujer ya me deje de molestar. Lo bueno es tener un compañero al lado. Es bueno tener un compañero y es bueno tener una compañera que puede ayudarte a no flaquear en la fe y seguir esperando las promesas de Dios cuando estás dudando. Pero a veces, en vez de ayudarte,
Los dos aflojan y eso se transforma en un caos. Tenemos un montón de ejemplos en la Biblia donde los matrimonios aflojaron y juntos fueron a parar bajo la maldición de Dios. El compañero que tenés al lado es para que en algún momento te ayude y te sostenga. La compañera es para que en algún momento te apuntale. No es para que los dos tomen malas decisiones. Porque de esa forma muchos han dejado hasta el camino del Señor. En vez de ayudarse, no se ayudaron, aflojaron y juntos se perdieron. Entonces, ¿por qué eligió Dios a Abraham? Lo eligió porque sabía que dejaría detrás de él un legado de fe para sus hijos después de su partida a la eternidad. Esa es la gran razón por la cual Dios puso sus ojos en Abraham. Lo dice en Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice, porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Amén. Entonces Dios eligió a Abraham con el propósito de que enseñe a sus hijos, a la gente que vivía en su casa, a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo siempre lo correcto. Recuerden, mis hermanos, que sus hijos aprenden más viéndola a usted hacer que por 1000 lecciones escritas que usted le haga hacer. ¿Usted quiere que sus hijos se congreguen? ¿Quién tiene que ser el primero en congregarse? ¿Ustedes quieren que sus hijos aprendan a ofrendar y diezmar? ¿Quiénes son los primeros que tienen que ofrendar y diezmar? ¿Ustedes quieren que sus hijos adoren en el culto? ¿Quiénes son los primeros que tienen que adorar en un culto? ¿Ustedes quieren que sus hijos oren? ¿Quiénes son los que tienen que orar en casa? Así de sencillo es. Sus hijos aprenden más por lo que ven que por lo que nosotros le podamos decir. Abraham no fue un creyente nominal. Practicó su fe. Repito, Abraham practicó su fe. Sobre todo la practicó en su casa. Enseñó su fe, la transmitió oralmente y como pudo. Esto lo constituye para mí en una posición de hombre de verdad, digno de imitar. Gloria a Dios. ¿Cómo debería ser un hombre de verdad? En segundo lugar, un hombre de verdad debería ser como José, que no arruinó el plan de Dios que tenía con él y los suyos. José, desde su nacimiento, fue el hijo consentido de papá. Tomaba el desayuno en la cama y se lo servían. Le armaban la cama. Él nunca movía un dedo para hacer eso. Después de almorzar, nunca levantaba un plato en la mesa, ni la cuchara, ni el cuchillo, ni el tenedor. Ni siquiera se lavaba el vaso que usaba para tomar agua. Le lavaban la ropa. Tenía el mejor servicio de internet en su casa. Nunca pagó una boleta del servicio utilizado. Nunca pagó la luz. Nunca pagó el agua. Nunca pagó el gas. Nunca aportó para la comida. Siempre usó el auto y nunca le cargó el tanque. Para él la vida era como una serie de televisión, o mejor dicho, como una ficción. Solo él tenía ropa especial, de marca. Sus hermanos no. Él usaba ropa lagarto de Betel. Esto despertó celos, envidias y rivalidades contra todos sus hermanos, es decir, todos contra José. Sus hermanos lo odiaban y planificaron deshacerse de él. Lo vendieron como un esclavo y le mintieron a su papá que lo había matado una bestia del campo. Trajeron sus ropas ensangrentadas. Su papá creyó que murió, que perdió a su hijo que tanto amaba.
Ahora imagínense tanto tiempo guardar un secreto, una mentira. Es terrible. Ellos estaban muertos en vida y se vigilaban unos con otros a ver quién era el primero que iba a descubrir la verdad. Es terrible guardar una mentira. José perdió en un día el cuidado y el amor de su padre. En un día perdió toda su familia. Y una vez se dice, la familia, ya me cansaron todo esto, me voy lejos. Pero la familia en algún momento se extraña, es lo único que tenés. Perdió todas sus posesiones, perdió su cultura, perdió su lenguaje, perdió su libertad, perdió todos sus derechos, perdió todos sus privilegios. Lo único que no pudo perder fue la fe que su padre un día había sembrado en su tierno corazón. Desde el nacimiento, porque siempre Jacob le habló de Dios y le dijo, Dios tiene un propósito con tu vida. El Dios de sus antepasados y de su padre jamás lo abandonó a José. Nunca lo dejó ni un segundo. Siempre estuvo a su lado. Donde José circunstancialmente estaba, allí estaba Dios prosperando todo, absolutamente todo lo que él tocaba. Si no abandonás a Dios, jamás Él te dejará. ¿Cuánto lo creen a esto? Hay gente que pasa por esto y mucho más, pero sin Dios. Sin Dios. Eso sí que es digno de tristeza y de desesperanza. Pero el diablo, porque siempre el diablo hace las suyas, como no pudo permear la fe en su corazón a través del sufrimiento, sino que a través del sufrimiento él se hizo más fuerte, probó entonces, como son probados todos los hombres, probó haciéndolo tentar sexualmente con la esposa de su amo. Total, el amo no estaba. A ver qué iba a hacer ahora con su fe José. Y salió aprobado José con un 9. Pero esto lo condujo a la cárcel, donde Dios también lo prosperaría en la cárcel. Algunos son campeones de la fe en áreas de sufrimiento, mis hermanos, pero se fueron al descenso por no aprobar en el área de la santidad sexual. Algunos literalmente echaron a perder su llamamiento, su ministerio, su autoridad moral, su servicio, su propósito, por no velar, por vivir descuidadamente, por creerse que a él nunca le iba a pasar lo que le pasaron a otros. ¿Conoce a alguien del cual dicen, por ejemplo, qué desperdicio, qué lástima? Y lo miran y menean la cabeza. ¿Cómo arruinó su vida? Los hombres de verdad se han comprometido fielmente con la santidad sexual. Saben que la fidelidad es invaluable y que solamente Dios es el único que puede recompensarlos algún día. Pero con José no pasó así. José se mantuvo tanta su fe intacta como también su santidad. Dios pronto lo promovió al lugar que correspondía, primero después de Faraón. Lo que hoy podríamos reconocer como un primer ministro de gobierno. Allí estaba porque Dios tenía un propósito y era a través de los dones sobrenaturales que él tenía, que Dios se lo había otorgado. Dios quería salvar a José, pero lo que más quería salvar era a los hermanos de José. Repito, Dios quería salvar por medio de José a los hermanos de José con sus esposas y todos sus hijos. A los hermanos que un día lo vendieron. A los hermanos que un día planificaron deshacerse de él.
El plan de Dios era a través de José salvar esas vidas. Sí, su familia, la familia que él no los quería, a él no lo querían. Esos que lo vendieron un día como esclavo mucho tiempo atrás, salvarlos de una hambruna devastadora que duraría aproximadamente 7 años, según lo que Dios le había revelado al faraón y que José había interpretado. Pronto José se daría cuenta y aceptó el plan de Dios. Repito, José entendió el plan de Dios y aceptó el plan de Dios y no guardó ni un poquito de rencor contra ellos. Un hombre de verdad aprende a perdonar. Un hombre de verdad sabe perdonar porque entiende el plan de Dios. Puede comprender inclusive después y abiertamente hablar del plan de Dios, como hizo José. Génesis capítulo 50, verso 20. Dice la palabra lo siguiente: ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo usó para bien. Lo hizo para obtener los resultados que hoy vemos, que vemos ahora, para salvar la vida de mucha gente. Gloria al nombre de Jesús. Por eso para mí José es un hombre de verdad, digno de ser imitado. ¿Cómo debería ser un hombre de verdad? En tercer y último lugar, un hombre de verdad debería ser como Josué, que sirvió fielmente a Dios hasta el final, pagando el precio de ser diferente. Josué conoció las penurias, las privaciones, las desgracias de la esclavitud. Josué conoció el látigo egipcio, porque fue esclavo allí en esa tierra. Conoció lo que es vivir sin derechos y solamente tener obligaciones. Conoció en medio de esas tristes experiencias a hombres de fe, como también a personas que poco a poco iban renegando de la fe de sus antepasados, porque la esclavitud apretaba y en algún momento era como que se desmayaban en la fe. Josué conoció cómo Dios responde al clamor de su pueblo, porque al tiempo indicado envió a Moisés como un libertador. Josué vio el terrible despliegue del poder de Dios juzgando a la nación egipcia, devastándola a través de 10 plagas en un breve periodo. Algunos dicen unos 14 meses que pasó eso, de tal manera que tuvieron los egipcios que rogarle al pueblo de Israel: por favor, váyanse de este lugar, vayan a la tierra prometida, obedezcan a Dios, salgan de esta tierra. Josué, como todo el pueblo salido de la esclavitud, vio al Mar Rojo partiéndose en dos, para que su pueblo, el pueblo de Dios, pudiese pasar como en tierra firme. Josué bebió las aguas amargas, sanadas. Vio caer maná del cielo. Vio la columna de nube y de fuego guiándolos cada día. Vio como el monte Sinaí se estremecía por la presencia del Dios Todopoderoso. Josué siempre permaneció en todas las jornadas al lado de Moisés, sirviéndole en todo lo que Moisés necesitaba. Fue fiel servidor. Josué vio como el pueblo de Israel, a pesar de haber visto la mano poderosa de Dios, se dio al pecado, adorando a dioses falsos, atribuyendo su liberación a una imagen de un buey, degradándose en danzas sexuales, provocando la ira de Dios. Josué vio cómo ese pueblo sacado de la esclavitud era desobediente a Dios, se rebelaba contra Dios, renegaban, eran tercos, incrédulos, hablaban mal de Dios, calumniaban, murmuraban, lloraban extrañando las miserias de la esclavitud,
Caían fácilmente en idolatría. Este pueblo tenía nombre de santo, pero se comportaban como incrédulos. Hicieron enojar a Dios. Hicieron enojar a Moisés. No eran dignos de entrar a la tierra prometida, la iban a contaminar. Dios los condenó a caminar 40 años en el desierto hasta que murieran todos los indignos. Solamente 2 personas iban a pasar de los que salieron de la esclavitud, Josué y Caleb. Muchos hijos de creyentes hoy se desaniman y también no quieren servir a Dios. Muchos menos quieren saber o tener algo con la iglesia, porque escuchan de sus padres, de las bocas de sus referentes, criticar al siervo de Dios, a la congregación. Hablan mal de la iglesia, murmuran, hablan mal de los hermanos y por ende también hablan mal del Señor. Y después lo ven congregándose también a ellos como normalmente, alimentando una vida de hipocresía. Dice la palabra en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero Josué los estudió bien y dijo seguramente, yo no quiero ser igual que ellos, no puedo llegar a ser como ellos, no quiero ser un hipócrita, con una doble vida. Josué comenzó siendo un esclavo en Egipto, pero terminó siendo un hombre de fe inamovible, inalterable, inmutable. Josué tomó la decisión firme de no ser igual que el resto del pueblo. Decidió ser fiel a Dios y fiel al siervo de Dios a pesar de que todo el pueblo eligiera desobedecer y pecar contra Dios. Josué pagó un precio muy alto por esto. El precio que se paga por ser diferente, pero fue recompensado con Dios, justamente porque fue diferente a todos los demás. Dios lo puso en el lugar que correspondía. Lo usó poderosamente para reemplazar el liderazgo de todo Israel. Lo usó para reemplazar a Moisés después que él murió. Y finalmente lo utilizó para conquistar toda la tierra prometida y repartir a cada tribu la porción que le correspondía. Dios premia y recompensa a los diferentes. Los hombres de verdad eligen ser diferentes al resto. Cuanto los otros eligen mal, ellos eligen bien. Los hombres diferentes, porque conocen al pueblo, no se fían de ellos, ni abrigan falsas esperanzas, porque eso también desanima fácilmente. Dice Josué, capítulo 24, verso 15, porque Josué se ve que estudió al pueblo, lo conocía bien, conocía a los papás, conocía a los hijos, y dice Josué 24:15 lo siguiente: pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra hoy habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. No importa el precio que haya que pagar, yo y mi casa serviremos al Señor. La confianza total de un hombre de verdad está puesta siempre en Dios. Su fiel servicio siempre es ofrecido a Dios junto con su familia. Qué bueno que usted se pueda parar y decir, yo y toda mi familia y mi casa serviremos al Señor, cueste lo que cueste, haya que pagar el precio que haya que pagar, estamos dispuestos, hemos decidido servir al Señor fielmente. Gloria a Dios. Por amor a Dios y a su familia, los hombres de verdad siempre eligen pagar el precio de ser diferentes. Entonces hoy hemos visto solamente 3 ejemplos de hombres sencillos y comunes, transformados a través de todo un proceso,
Un proceso final que en realidad lo transformaron en hombres de verdad. Los hombres de verdad entonces profesan su fe, dejando un legado invaluable a sus hijos. Segundo, no echan a perder los planes que Dios tiene con su vida, ni tampoco con los suyos. Y en tercer lugar, sirven fielmente a Dios hasta el final, pagando el precio de ser diferente. Dios te llama hoy a transformarte en un hombre de verdad.